Buenos días, en la clase de hoy vamos a arrancar con un tema que es clave para el estudio de los sistemas de electrónica de potencia y todo lo que vamos a cubrir en esta clase, y son los interruptores controlables o también llamados conmutadores controlables. Esta va a ser la primera parte porque vamos a tener varias clases relacionadas a este tema, ya que la variedad de interruptores controlables es grandísima y pues en una sola clase no alcanzamos a cubrirlos todos. Para iniciar, pues recordemos lo que habíamos visto en la clase anterior sobre los sistemas de electrónica de potencia. Habíamos dicho que en estos sistemas va a haber una fuente de energía que va a entregar la potencia o la energía a el sistema en la entrada de potencia, y luego este la va a procesar, la va a cambiar del estado de entrada al estado que se necesita en la salida, y en esa salida de potencia nosotros la aplicamos a la carga para energizarla, para hacerla funcionar. Y sabemos que hay muchísimos tipos de cargas que requieren diferentes tipos de energía. Ahora, el detalle es que este procesador de potencia requiere de unos componentes especiales para poder funcionar. Y en la gran mayoría, si no es que en todos los procesadores de potencia que vamos a ver en esta clase, van a necesitar interruptores controlables. Pero entonces, antes de que empecemos a estudiar qué es un interruptor controlable, cómo funciona, cómo es, qué hace, vamos primero a revisar lo que es un interruptor normal como nosotros lo conocemos del día a día. Aquí tenemos interruptores comunes de tipo manual. Tenemos el interruptor que se utiliza para encender y apagar las luces en una casa. Estos interruptores, estos dos tipos que se utilizan ya para diferentes aparatos que uno pueda manejar, pero todos tienen la misma idea básica. Es un interruptor mecánico que internamente tiene unos mecanismos que conectan o desconectan el paso de la corriente. Son sencillos, son económicos, pueden aguantar suficiente cantidad de potencia hasta cierto punto, dependiendo del diseño para el que estén hechos, pero tienen un gran defecto o una gran desventaja, no defecto, desventaja. Y es que estos interruptores son manuales, es decir, tiene que venir una persona físicamente y accionarlos de encendido a apagado. Eso es una desventaja porque ¿qué ocurre si yo necesito hacer esa acción de encender y apagar la carga de forma remota, es decir, lejos del sitio donde está la carga? O peor aún, ¿qué pasa si yo necesito encender y apagar la carga a gran velocidad, a alta frecuencia? Manualmente no lo voy a poder hacer porque la velocidad de la mano tiene un límite y realmente no es nada rápido en comparación a una señal eléctrica. Entonces, el encendido y apagado manual de estos interruptores es una desventaja. Por lo tanto, ahí tendríamos que acudir a un interruptor que se pueda encender y apagar no con la mano, sino aplicándole una pequeña señal eléctrica. Y ahí es donde venimos a otro caso, que serían los interruptores electromecánicos, o mejor conocidos como relé o relevador. El relé, aquí se puede ver en este esquema que básicamente lo que tiene adentro es una bobina que conforma un electroimán. Y cuando se energiza la bobina, emite un campo magnético que atrae este dispositivo que se llama aquí armadura. Lo atrae y este mueve el mecanismo para que se enciendan o se conecten o se desconecten los contactos. Es decir, es un interruptor que se abre y se cierra al aplicarle una pequeña corriente eléctrica y un pequeño voltaje en los terminales de la bobina. Aquí está físicamente cómo se mira un relé. Este que tenemos acá, si se fijan en la inscripción de la carcasa, nos dice que con 5 voltios de corriente directa podemos energizar la bobina. Pero no van a haber 5 voltios en la salida, sino que en la salida, si se fijan, puede haber de 30 voltios, puede funcionar con 30 voltios de corriente directa o hasta 250 voltios de corriente alterna. Acá también se puede utilizar con 125 voltios de corriente alterna y en directa hasta 28 voltios de directa. Y en todos esos casos manejando una corriente máxima de 10 amperios. Es decir, la carga puede tener corriente alterna, corriente directa y manejar una corriente de hasta 10 amperios con solo aplicarle 5 voltios, que es algo muy pequeño, de DC en los terminales del contactor, de la bobina, perdón. Entonces,
Perfecto, con esto ya no tiene que estar una persona físicamente encendiéndolo y apagándolo, sino que puede ser un circuito electrónico, puede ser alguien físicamente pero a gran distancia que lo encienda y lo apague, y un circuito electrónico lo puede encender y apagar a alta velocidad. Pero no nos resuelve todo, y más que todo por la parte de la velocidad y la frecuencia. Resulta que esto es mecánico, es decir, cada vez que se enciende y se apaga la bobina, este mecanismo se está moviendo y aquí se está encendiendo y apagando estos contactos de forma física, es decir, hace el contacto de forma física. El problema es que entre más veces se haga ese encendido y apagado, normalmente van a haber chispas internas cada vez que se conecte o se desconecten estos contactos, y eso va a generar que se empiecen a carbonizar. Y finalmente, después de mucho uso, se va a terminar desgastando estos contactos y el relé va a dejar de funcionar. Y la otra desventaja es que hay un tiempo en el cual esto se enciende y se apaga cada vez que se energiza y se energiza. Entonces esto limita la velocidad de encendido y apagado de este relé. Entonces no es todavía un interruptor perfecto. Es mejor con respecto a los manuales que habíamos visto, eso sí, pero aún así tiene algunos defectos. Luego, hay otros tipos de relés que se llaman relés de estado sólido, que son los que estamos viendo acá. Aquí tengo dos variedades, y básicamente estos relés reemplazan a los anteriores en el sentido de que estos no tienen ningún movimiento mecánico para encender o apagar la carga, sino que lo hacen pues aprovechando las propiedades de los semiconductores. Esto ya es mucho mejor porque, en primer lugar, como no hay movimiento mecánico, no va a haber desgaste de las piezas internas. Entonces este relé se puede encender y apagar las veces que queramos. Bueno, tampoco es permanente, tampoco va a durar hasta el fin de los tiempos, pero va a durar muchísimo más tiempo, es decir, tiene una vida útil muchísimo más grande en comparación a un relé mecánico. Y la otra ventaja es que la velocidad tiende a ser un poco mayor que la del mecánico. Hasta cierto punto ya vamos a estudiar los diferentes tipos de conmutadores y vamos a ver que hay grandes variedades. Pero bueno, a esto es a lo que nosotros aspiraríamos, a un relé o a un conmutador de estado sólido, es decir, que no tenga partes mecánicas. Acá, si se fijan en la entrada, este de aquí nos dice que se puede encender con voltajes de corriente directa desde 3 hasta 32 voltios. Es decir, tiene un rango bastante grande de voltajes de entrada. Yo le puedo aplicar, pues lo usual sería 5 voltios, o en la parte industrial tal vez 12 voltios, 24 voltios, que es lo que encuentra uno normalmente, y se los aplico en estos dos terminales de entrada. Y al aplicarle ese voltaje, entonces estos dos contactos del otro lado de la salida se van a unir. Y si se fijan aquí, la salida puede tener una carga desde 24 voltios hasta 380 voltios de corriente alterna. Es decir, este de aquí es el lado de la potencia y este de aquí es el lado del control. En este otro es similar, nada más que aquí la entrada va desde 4 a 32 voltios. Y la salida de aquí ya nos están dando el dato de la corriente, puede manejar hasta 25 amperios de corriente circulando a través de él si le ponemos un disipador de calor. Y en cuanto al voltaje, puede ir desde 24 a 330 voltios de corriente alterna. Entonces, estas serían las opciones de conmutadores, y a esto nosotros nos referimos cuando hablamos de un conmutador de estado sólido controlable. Ahora, internamente, ¿qué es lo que tienen estos dispositivos? ¿Cómo se componen? ¿Cómo se construyen? ¿Qué es lo que hace que funcionen? Pues ahora vamos a analizar eso. Pero primero vamos a ver el caso ideal. ¿Cómo se comportaría un conmutador o interruptor ideal, perfecto, en un mundo perfecto? Aquí tenemos un símbolo de un interruptor. En este caso está abierto. Cuando está abierto, nosotros podemos decir que él está en su estado de apagado, está en reposo, no permite el paso de la corriente. Y el otro estado posible que podría tener nuestro conmutador es el de encendido, que es cuando permite el paso de su corriente a través de él. Ojo, que aquí este sería el lado de potencia. Si nosotros lo relacionamos a estos conmutadores de estado sólido, el interruptor como tal sería el lado de potencia, el que está aquí. El lado de control
Aquí sabemos que solo se van a aplicar voltajes pequeños y corrientes pequeñas para encenderlo y apagarlo, pero el interruptor como tal sería al lado de la potencia, la salida. Entonces a eso nos referimos aquí. Ahora, ¿cómo se comportaría este interruptor si fuera ideal? Sabemos que cuando está apagado debería de comportarse como un circuito abierto. Es decir, que la corriente que circula a través de él debería ser igual a cero, porque está apagado, está desconectado. Y en cuanto al voltaje, le podríamos aplicar el voltaje más grande que pueda existir y aún así este debería de permanecer apagado y no conducir ninguna corriente. Sabemos que en la vida real eso no ocurre, porque todo interruptor tiene un límite en el cual le aplicamos un voltaje tan grande que la corriente pasa de alguna forma, así sea formando un arco, pero la corriente busca la forma de pasar. Pero bueno, en el caso ideal deberíamos de ser capaces de ponerles un voltaje lo más grande posible y que la corriente sea cero cuando está apagado. Cuando esté encendido, sabemos entonces que el interruptor debería de comportarse como un cortocircuito, es decir, que la corriente que circule a través de él sea lo más grande posible sin que se dañe este conmutador. Y en cuanto al voltaje, debería ser igual a cero, es decir, no debería haber ninguna caída de voltaje entre sus terminales. Igual, en la vida real, esto no se encuentra, no es perfecto, sino que esto es lo que nosotros aspiraríamos de ese conmutador ideal. Gráficamente, nosotros podemos ver estos estados de apagado y encendido de esta forma. En el estado de apagado estaríamos básicamente en el eje del voltaje. Si se fijan, cuando está apagado, y podemos regresar, bueno, aquí tenemos lo mismo de la gráfica anterior. Cuando está apagado, en el eje horizontal, la corriente debería ser igual a cero. Y si se fijan aquí, básicamente la corriente la manejamos igual a cero y el voltaje puede ser cualquier valor posible sin importar lo grande que sea. Ahora, en el estado encendido deberíamos estar en el eje de la corriente, el vertical, donde la corriente pueda llegar a ser lo más grande que se necesite sin que se dañe. Y el voltaje, si se fijan, es cero porque estamos en este eje. Es decir, esta sería la gráfica de nuestro conmutador ideal, nuestro conmutador perfecto. Pero sabemos que en la vida real eso no se obtiene. Las gráficas de nuestros componentes van a ser diferentes a la de este conmutador ideal. Pero bueno, por lo menos ya sabemos qué es lo que debería ser en un mundo perfecto al menos. Lo otro es que también en un conmutador ideal se debería de poder cambiar de estado de encendido a apagado, pues de forma normal, y vamos a ver que no con todos los componentes podemos pasar de encendido a apagado, de apagado a encendido y viceversa, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Hay otra característica que es importante. Aquí solo estuvimos viendo la parte de la potencia. Cuando queremos hablar de corriente lo más grande posible y voltaje lo más grande posible, hablamos de gran potencia, es decir, en resumen, nuestro conmutador debería de ser capaz de manejar potencias grandísimas. Eso está bien, eso es algo a lo que aspiramos, pero no es lo único necesario o no es lo único importante. Hay otras características que también hacen un conmutador ideal. En primer lugar estaría un cambio instantáneo de apagado a encendido y de encendido a apagado. Es decir, con un interruptor manual como los que vimos al principio, hay un tiempo, tal vez de milisegundos, en los cuales yo lo cambio de apagado a encendido o de encendido a apagado. En los relés es con un pulso eléctrico, pero también hay unos cuantos milisegundos en los cuales los mecanismos del relé hacen que se conecte la carga. Entonces hay un tiempo que tarda, que tal vez para el ser humano sean tiempos instantáneos, pero cuando hablamos eléctricamente ya el rango de los milisegundos es un tiempo grandísimo. Entonces un interruptor ideal o conmutador ideal debería ser capaz de pasar de encendido a apagado o de apagado a encendido instantáneamente en un tiempo igual a cero. Otra vez repito, no se encuentra en la vida real, eso es imposible, pero debemos aspirar a que nuestro conmutador tenga ese tiempo lo más pequeño posible. Y finalmente, la cuarta característica para un conmutador ideal es una energía consumida mínima. ¿Por qué? Porque le vamos a estar mandando un pequeño voltaje, una pequeña corriente que ya vimos que puede ir de 3 a 32 voltios el voltaje,
y la corriente habría que ver qué niveles de corriente maneja, y así podemos calcular la potencia y la energía que consume para poderse encender o apagar. Lo ideal es que esa energía consumida para poderlo encender o poderlo apagar sea lo más pequeño posible. Lo ideal es que sea cero, pero sabemos que físicamente es imposible. Tenemos que aplicar un poco de energía para hacer ese cambio de encendido a apagado. Entonces, un conmutador ideal debe tener la energía mínima posible para poder hacer ese cambio. Especialmente si nosotros trabajamos a alta frecuencia, porque imagínense, a alta frecuencia vamos a estarlo encendiendo y apagándolo cientos, miles de veces por segundo, y entonces toda la energía de esos encendidos y apagados se va a ir acumulando cada vez más, y al final es mucha energía la que está consumiendo solo para poderlo encender y apagar, no relacionada a la energía de la carga, sino solo la energía para encenderlo. Entonces tiene que ser lo más eficiente posible. Pero aquí llegamos a un conflicto con las opciones, porque tenemos que elegir entre dos cosas. Tenemos que elegir entre tener un conmutador con gran potencia o un conmutador con gran eficiencia y gran velocidad. Y lastimosamente en la vida real no podemos tener ambas cosas al mismo tiempo. Y aquí vamos a ver una analogía que yo creo que es más fácil para todos comprenderla. Cuando lo relacionamos a los carros. Un carro con alta potencia puede ser uno como este. Es un carro grande, con un motor fuerte que puede cargar lo que uno quiera. Pero este carro, pues yo no consideraría que sea un carro veloz. Es decir, un pick-up de estos tan grandes es lento, es muy fuerte, pero es lento. Y tampoco es eficiente. Gasta combustible que hay que tener una gasolinería en la casa para tener un carro de esos. Entonces, si se fijan, este carro se va al extremo de la potencia, pero sacrifica todo lo que es velocidad y eficiencia. En el otro extremo, nosotros podemos ver un carro como este. Este es un carro veloz y muy eficiente, es decir, hace rendir ese combustible que está consumiendo. Pero en cuanto a potencia, yo creo que deja mucho que desear. Es decir, yo no me voy a poner a remolcar algo pesado con un BMW de este tipo. Entonces este se fue para el otro extremo, es decir, es un vehículo muy veloz, muy eficiente, pero en cuanto a potencia no tiene nada que ver en comparación a este otro. Ahora, y lo que se hace normalmente en la vida real es buscar puntos intermedios. Y entonces, en este caso, un punto intermedio puede ser una camioneta como esta. Una camioneta puede no ser el carro más veloz, pero tampoco, tampoco es lenta. Y tampoco puede ser el carro más fuerte, más poderoso, pero tampoco es débil, es decir, puede cargar cierta cantidad de cosas. Entonces sería como el punto intermedio. El problema es que no podemos tener algo, no podemos tener en este caso un vehículo que sea muy potente como este pick-up, pero a la vez muy veloz y muy eficiente como este BMW. Toca sacrificar de algo para poder obtener en lo otro. Y ahí es donde encontramos el punto medio, donde esta camioneta sacrifica fuerza porque no es tan fuerte como este, pero también sacrifica velocidad porque no es tan veloz como este. Es decir, si quiere tener las dos características, tienen que sacrificar en algo. Y vamos a darnos cuenta en nuestros conmutadores, a medida que los vayamos estudiando, que eso se cumple también en la parte de la electrónica de potencia. Si yo quiero tener un conmutador que me conduzca grandes corrientes y pueda soportar grandes voltajes, nos vamos a encontrar con que ese conmutador es lento y es ineficiente. En cambio, si yo tengo un conmutador que es muy veloz y es muy eficiente, consume casi nada de energía, ese conmutador va a manejar muy baja potencia y con una corriente media grandecita ya lo quemo. Y vamos a encontrar otros que combinan potencia y velocidad, pero se van a encontrar en un rango intermedio. Es decir, no van a ser los más potentes ni los más veloces, sino que van a estar como ahí, a la mitad, compartiendo características de uno y del otro.